Polo Democrático Alternativo. Buenas tardes, señores candidatos, señoras candidatas. Mi nombre es Jimmy Coral, auditor interno del partido Polo Democrático Alternativo, partido que avaló sus candidaturas. Esta conferencia es para hacer ciertas precisiones respecto al manejo de las campañas y a la rendición de cuentas, que es una obligación de los candidatos. La conferencia se divide en 4 pequeñas partes. La primera son unas pautas generales. La segunda es la composición general del informe de ingresos y gastos de campaña que ustedes deben presentar. La tercera parte hace referencia a los aspectos más puntuales. Y, por último, unas recomendaciones finales. Iniciaremos con las pautas generales, que tienen que ver con lo siguiente. Lo primero es que por el hecho de que ustedes sean candidatos o candidatas avalados por el Partido Polo Democrático Alternativo, tienen que presentar un informe individual de ingresos y gastos de campaña. Este informe lo tienen que presentar ante el Partido Polo Democrático, ante la sede nacional que se encuentra aquí en Bogotá. Esta es una obligación que impone la Ley 130 de 1994. Es una ley muy antigua que le coloca esa responsabilidad a los candidatos. A veces solemos pensar que ser candidato solamente va hasta el momento de ir en el tarjetón y obtener la votación. Pero es muy importante tener claro que hay que presentar un informe de ingresos y gastos de campaña ante el partido. El hecho de no presentarlo va a generar inconvenientes a los candidatos. ¿Qué tipo de inconvenientes? Es lo segundo que observamos en la diapositiva. Se van a imponer multas que fijó el Consejo Nacional Electoral desde hace muchos años y que anualmente viene ajustando en la medida en la que va incrementando estos valores. Estas multas que ustedes podrían recibir por no cumplir con la obligación de entregar este informe oscilan entre 9.864.891 pesos y 98 millones de pesos, 648.910. Estas multas las pueden observar ustedes en la resolución 001 emitida por el Consejo Nacional Electoral, que ustedes pueden encontrar en la página del partido. La página del partido es www.polodemocratico.net, en donde encontrarán un link, un cuadro de diálogo, en donde van a encontrar instructivos, normatividad, formatos y demás información que les va a ser útil para el manejo de la campaña. La tercera pauta general es que en las elecciones que se avecinan, que son el 30 de octubre del 2011, se van a elegir cargos uninominales, que son los que se componen por una sola persona, es el caso del gobernador, el caso del alcalde, y también se van a elegir corporaciones públicas, que son los conocidos cargos plurinominales, donde está la asamblea, donde está el consejo y donde están las juntas administradoras locales. Más adelante en los demás puntos vamos a observar que lo uninominal se maneja de una manera diferente a lo plurinominal. Ya les iré explicando a medida que avance la conferencia. Lo cuarto que les quiero decir es que en Colombia las campañas se financian con dineros privados y con dineros estatales. Se financia con dineros privados en la medida en la que ustedes consiguen donaciones, contribuciones de particulares, de familiares, colocan recursos propios, y se financia con recursos estatales en la medida en la que el Estado les va a devolver a cada candidato el dinero que invirtieron en sus campañas. Esto lo van a hacer después de que pase la elección, después de que ustedes entreguen su informe al partido, después de que todo se encuentre en orden. Y hay un requisito especial, y es que tienen que superar un umbral mínimo de votación, de lo cual les hablaré más adelante. La reposición de gastos de campaña se hace también de acuerdo a los votos válidos que ustedes obtienen en cada una de las candidaturas. Era el umbral de votación del cual les estaba hablando. Para estas elecciones que se avecinan el 30 de octubre del 2011, los umbrales de votación para tener derecho a la reposición de gastos de campaña son los siguientes. En el caso de candidatos a la gobernación y a la alcaldía, el candidato debe superar el 4% del total de la votación válida. Si superan el 4% como mínimo, van a tener derecho a la reposición de gastos de campaña. Si no la superan, no tienen derecho a esta reposición. En el caso de las candidaturas a asamblea, a consejos y a jales, el análisis se hace por lista, es decir, toda la lista del consejo del municipio X del Polo Democrático tiene derecho a la reposición o la lista no tiene derecho a la reposición. No es un análisis candidato a candidato, es decir, dentro de una lista
no vamos a tener un candidato que sí tuvo derecho a la reposición y otro que no lo haya tenido. O toda la lista tiene derecho o ninguno de la lista tiene derecho a la reposición. Para poder tener derecho a la reposición, el umbral que se debe superar es el 50% del umbral que se fije para determinar si hay derecho a la curul o no. Quiero señalar algo, hay dos tipos de umbrales. El primero es el que analizan para ver si tiene derecho a las curules o no tienen derecho a las curules. El segundo umbral es el que se tiene en cuenta para determinar si hay derecho a la reposición de gastos de campaña o no hay derecho a la reposición de gastos. En este caso se toma como referencia el primer umbral, que es el de las curules, y si la lista obtuvo el 50% de ese umbral, tiene derecho a la reposición de gastos de campaña. Ahí tenemos el segundo umbral, que es el tema de la reposición de gastos de campaña, del cual les estaba hablando. Cuando la reposición de gastos de campaña, les digo que se hace por el sistema de votos válidos, es porque el Estado determina que se va a cancelar a cada candidato el menor valor entre lo que se gastó en la campaña y lo que se hace por los votos que obtuvo. Entonces les voy a colocar un ejemplo para que puedan visualizar de manera más clara este tema. Si un candidato, voy a colocar dos ejemplos. Vamos a suponer que el candidato tuvo 1.000.000 de pesos como gastos de campaña. $1.000.000 de pesos de gastos. En nuestro primer supuesto, el candidato tuvo 1.000 votos. En el segundo ejemplo, el candidato tuvo 100 votos. La resolución 004 del 2011, que también van a encontrar en la página del partido, se establece el valor que se va a pagar por cada uno de los votos que obtiene cada candidato. Entonces, cada voto que obtenga un candidato a alcaldías o a consejos, estamos hablando de niveles municipales, se va a pagar a 1.624 pesos. Esta misma resolución determina que cada candidato que esté como aspirante a cargos en asambleas y gobernaciones, estamos hablando de niveles departamentales, cada voto se va a cancelar a 2.689 pesos. En nuestro ejemplo vamos a suponer que el candidato es un candidato a alcaldía o a consejo, es decir, que el voto se va a 1.624 pesos. Si obtuvo 1.000 votos, 1.000 votos por 1.624 pesos nos da 1.624.000 pesos. Es el dinero de la reposición de acuerdo a los votos. Si yo comparo el valor por votos con el valor por gastos, se puede evidenciar que el menor valor es el valor por gastos. Siempre pagan el menor valor. Entonces, esta reposición de votos va a ser por gastos y se va a pagar solamente 1.000.000 de pesos. Los otros 624.000 pesos serían asumidos por el candidato. En el segundo ejemplo, en el segundo supuesto, en donde el candidato que presumimos es aspirante a un cargo de alcaldía, solamente recibió 100 votos. Si yo multiplico 1.624 pesos que paga por cada voto por 100 votos, vamos a tener una reposición de 162.400 pesos. Si yo comparo esta reposición por votos con la reposición por gastos, que es de 1.000.000 de pesos, podemos evidenciar que el menor valor es por votos, 162.400 pesos. Ese es el valor que se le va a cancelar al candidato. Los demás 837.600 pesos los debe asumir el candidato de su bolsillo. Después de ejemplificarles un poco cómo se hace la reposición de gastos de campaña, que ya sabemos que se hace o por gastos o por votos, siempre tomando el menor de los valores, es importante mencionarles de dónde sale el dinero, quién lo recibe y cómo llega a ustedes. El dinero lo autoriza el Ministerio de Hacienda a través de las cuentas de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Registraduría le gira el dinero al partido a una cuenta especial y el partido le gira este dinero al respectivo candidato. En algunos casos, cuando no se supera el umbral de la votación, que es el que les explicaba en esta parte, ese dinero que no le va a ser repuesto al candidato tampoco se le repone al partido. Es decir, este dinero nunca sale del Ministerio de Hacienda, nunca llega a la Registraduría.
nunca llega a las cuentas del partido y nunca llega al candidato. Lo que quiere decir que si un candidato no tuvo derecho a la reposición de gastos, no quiere decir que el partido se queda con ese dinero, sino que sencillamente ese dinero nunca sale de las arcas del Estado. El siguiente punto tiene que ver con que ustedes deben presentar el informe de ingresos y gastos de campaña, así no hayan tenido ni un solo gasto. Ustedes pudieron tener gastos ceros, ingresos ceros, pero así tienen que presentar su informe en cero. Más adelante les diré de qué se compone este informe, cuáles son los elementos, pero tienen que presentarlo así no le han gastado nada. También tienen que presentarlo si renunciaron fuera de términos, porque si ustedes no renunciaron dentro de los términos que avaló la registraduría, quiere decir que ante los ojos de la registraduría ustedes siguen siendo candidatos. En el tarjetón va a seguir apareciendo usted como candidato, y esto lo hace ante los ojos de la ley un candidato obligado a presentar su informe individual de ingresos y gastos. Por último, les quiero comentar en esta diapositiva que este informe, que más adelante les diré de qué se compone, tiene que ir firmado por un contador público titulado. Es importante que vayan consiguiendo desde ya el contador público de la campaña. Pueden conseguir entre varios candidatos un mismo contador que les certifique el informe, pero es importante que esa persona vaya preparando toda la información de tal manera que al último tenga cómo firmar el libro de contabilidad y unos formularios que más adelante les explicaré de qué se trata, porque es una obligación que el contador público certifique la campaña. Hay unas inhabilidades especiales que rigen a los contadores públicos en su código de ética profesional. Una de ellas tiene que ver con la independencia mental. Si un candidato del polo es contador público, no puede certificarle los informes a otros candidatos del polo democrático alternativo. Si yo soy candidato de una campaña, el contador de mi campaña no puede ser mi hermano, no puede ser alguien que esté en una relación directa de consanguinidad conmigo, porque él está inhabilitado por independencia mental, que es uno de los principios de ética que rigen nuestra profesión como contadores públicos. Es para que lo tengan en cuenta en el momento de elegir su contador. Ahora les voy a hablar de los anticipos. La reforma política, la ley 1475 del 2011, se aprobó en pasado julio, en mitad del proceso de avales y ya en época de campañas. Esta reforma política cambió cosas fundamentales en el manejo de las campañas. Es importante que le presten atención a esto, porque quienes ya fueron candidatos venían acostumbrados a un manejo especial en las campañas, pero este manejo cambió un poco. Uno de los cambios fundamentales fue el tema de los anticipos. Como yo les decía, las campañas se financian con dineros privados y con dineros del Estado, pero este dinero del Estado llegaba tiempo después de la campaña, tiempo después de la elección, cuando ustedes cumplían con la obligación de rendición de cuentas. Ahora la posibilidad que se abre es que les den un anticipo en época de campaña. Sin embargo, como esa reforma se aprueba en julio, obliga al Ministerio de Hacienda a hacer esos préstamos, a hacer esos anticipos a las campañas. Como el Ministerio de Hacienda es una entidad estatal y ellos avalan su presupuesto al inicio de cada año, evidentemente en diciembre del año pasado, enero de este, no tenían presupuestado que iban a necesitar una gran cantidad de dinero para darle anticipos a las campañas. Por ese motivo el Ministerio de Hacienda se pronunció diciendo que no había presupuesto para los anticipos, y en estas elecciones específicamente no se pudieron entregar anticipos a gran cantidad de candidatos, que era lo que apuntaba la reforma política. Esto ya podrá evidenciarse hasta en próximas elecciones. Les recuerdo, la reforma política de la ley 1475, allí pueden encontrar en el artículo 22 todo lo relacionado con los anticipos. El siguiente punto que les quiero mencionar como una pauta general es que las campañas tienen unos topes de gastos, es decir, la idea de los topes de gastos es de alguna manera equilibrar la inversión que hacen los candidatos en sus campañas, de tal manera que las personas que tengan mucha capacidad de inversión no inviertan demasiado en sus campañas y tengan una ventaja respecto a candidatos que no tienen muchos recursos. Se fijan unos topes de gastos dependiendo del municipio, dependiendo del departamento y dependiendo de la circunscripción. Estos topes de gastos se evidencian en la resolución 0078 y 0079. Son emitidas por el Consejo Nacional Electoral y ustedes la pueden observar en la página del Consejo Nacional o en la página del Polo Democrático. La resolución 0078 fija las sumas máximas que pueden invertir los candidatos que aspiran a ser gobernadores o a ser alcaldes. Ustedes deben determinar cuál es el potencial electoral que hay en cada uno de sus departamentos o en cada uno de sus municipios. Después de determinar cuál es el potencial electoral, deben proceder a ubicarse en la resolución 078 o 079 según corresponda, para determinar cuál es el tope de gastos que aplica
en cada uno de los casos. Les voy a colocar un ejemplo. En la resolución, el primer artículo fija los topes de gastos para, en el literal A, circunscripciones departamentales con un censo electoral superior a 1 millón de electores. Eso quiere decir que cada candidato inscrito para aspirar a ser elegido gobernador en un departamento que tenga más de 1 millón de electores puede gastar como máximo 1.646 millones de pesos, que es lo que podemos observar en esta parte en la resolución 0078. De esa misma manera ustedes van a observar en los siguientes literales que se habla de las circunscripciones departamentales, es decir, los departamentos donde hay más de 1 millón de electores, donde hay entre 750.000 y 1 millón de electores, y a medida que van disminuyendo el potencial electoral, se va fijando un tope de gastos de campaña un poco menor. De igual manera sucede en la resolución 0079, en donde se fijan los topes para candidatos a consejos, asambleas y juntas administradoras locales. Es importante señalar que estos topes de gastos de campaña se determinan con base en la sumatoria de lo que gasta el candidato y lo que gasta el partido en esa lista. Si el partido gastó algo en esa lista, debe sumarse la inversión del partido más la inversión de todos los candidatos, y los gastos no pueden superar el tope de gastos que les fija la resolución. El siguiente punto que les quiero mencionar, es lo relacionado con el gerente de campaña, que es una obligación que también introduce la reforma política. La reforma política, en su artículo 25, determina lo siguiente, que es algo nuevo pero que es obligatorio. Las candidaturas cuyo tope de gastos de campaña, que acabamos de observar en el punto anterior, sea mayor a 200 salarios mínimos, que corresponde actualmente en el 2011 el salario mínimo está en 535.600 pesos, multiplicado por 200 salarios mínimos, eso nos da 107.120.000 pesos. Entonces, si la campaña a la cual usted es candidato tiene un tope de gastos de campaña superior a 107 millones de pesos, tiene que obligatoriamente contratar un gerente de campaña que también va a firmar los formularios junto a usted. Este gerente de campaña asume la responsabilidad también de entregar el informe de ingresos y gastos de campaña, y obligatoriamente tiene que abrir una cuenta bancaria o en otra entidad financiera de manejo exclusivo, es decir, tienen que abrirla en este momento, solo pueden manejar dinero de la campaña dentro de la cuenta, cuando finalice la campaña deben cerrar la cuenta. La ventaja es que estas cuentas están exentas de gravámenes a los movimientos financieros, porque así lo dispone la reforma política. En estos días, muchos candidatos han intentado abrir sus cuentas bancarias en los diferentes municipios y departamentos, y los bancos han colocado diferentes inconvenientes para abrir este tipo de cuentas bancarias para campañas, o han solicitado demasiados documentos. El Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia Financiera han estado enviando comunicados a los partidos políticos ofreciendo su apoyo institucional para garantizar que los bancos abran las cuentas. Quiero mencionarles que como la reforma política es reciente, muchos bancos no tienen conocimiento de esta obligación que les atañe. En ese sentido, ustedes deben hacer la gestión para abrir la cuenta. Si tienen inconvenientes, deben comunicárselas al partido para que nosotros las remitamos al Ministerio del Interior o a las entidades de control. Resalto que el tema de la cuenta bancaria es obligatorio y debe abrirse cuando el tope de gastos sea superior a 200 salarios mínimos. Hay algo importante y es lo siguiente: el tope de gastos puede estar en muchos millones de pesos. Si ustedes gastan muy poco dinero, esto no quiere decir que no estén obligados a abrir la cuenta bancaria. Es decir, así ustedes no gastan absolutamente nada en su campaña, por eso el hecho de que el tope de gastos esté por encima de los 200 salarios mínimos, están obligados a abrir la cuenta bancaria y a designar un gerente de campaña. Para pasar al siguiente punto, quiero mencionarles que la reforma política también le coloca unos topes individuales a las donaciones. Esto no existía antes, sino solamente en las campañas presidenciales, pero ahora aplica para todas las candidaturas. Ese tope de donaciones nos dice que la donación individual que haga cada particular, un vecino, un amigo, puede ser como máximo el 10% del tope de gastos de campaña. Si ustedes se dan cuenta, el tope de gastos de campaña es un referente no solamente para el dinero que se puede gastar en la campaña, sino es un referente para saber si tienen que tener un gerente, es un referente para saber si tienen que abrir una cuenta, es un referente para determinar cuánto es el tope de donación individual que puede hacer cada particular. Por eso es tan importante que determinen muy bien el tope de gastos de campaña.
Entonces, retomando el tema de las donaciones individuales, cada particular puede donar como máximo el 10% de ese tope de gastos. De lo contrario, estarían violando la norma. Ustedes también pueden financiarse con donaciones de sus familiares, con recursos propios, con aportes de sus cónyuges. Este tipo de donaciones individuales, que no son de particular, sino que son de familiares, del cónyuge o recursos propios, no están obligados a acogerse a este tope del 10%. Es decir, toda su campaña podría ser financiada con recursos propios o con donaciones de los familiares. En ese sentido, no hay ningún tope que estipule la ley. Los créditos financieros o los créditos de particulares que ustedes obtengan para su campaña, cuando son créditos, tampoco tienen ningún límite. El siguiente punto que les quiero mencionar es que en su campaña el gasto más importante o el rubro de gasto más importante es el de publicidad política. La publicidad también tiene unos topes de gastos. Estos topes de gastos los fija la resolución 022 emitida por el Consejo Nacional Electoral. También la pueden encontrar en la página del partido, que sabemos que es www.polodemocrático.net. Esa resolución establece unos topes para las vallas publicitarias, para las cuñas radiales y para las cuñas televisivas. Para otro tipo de publicidad, como los afiches que se pegan, los carteles y este tipo de publicidad, lo debe reglamentar cada una de las alcaldías en cada uno de los municipios. Entonces, usted como candidato tiene que observar la resolución 022 para que vea cuál es la normatividad general, y también tiene que observar dentro de la alcaldía de su respectivo municipio cuál es la normatividad específica en cuanto a publicidad móvil, en cuanto a carteles, en cuanto a este tipo de publicidad. Otra pauta general que les quiero recomendar tener en cuenta es que hay unos límites para iniciar los gastos de campaña. Ustedes no pueden empezar su campaña sino 6 meses antes de la elección. Como la elección es el 30 de octubre, estos 6 meses antes son el 30 de abril del 2011. Se presume que antes de eso no tiene por qué haber gastos de campaña, y en caso de haberlos no les van a hacer reposición sobre estos gastos. En el caso de la propaganda electoral también hay unos límites para iniciar su propaganda electoral. No pueden comenzar su propaganda electoral sino 3 meses antes de la elección. Como la elección es el 30 de octubre, estos 3 meses antes comienzan el 30 de julio. Antes del 30 de julio no debe haber propaganda política, y en estos últimos 3 meses, para ustedes poder hacer su propaganda política, tienen que estar debidamente inscritos o registrados ante la organización electoral. Las últimas pautas generales que les voy a recomendar que observen es que la reforma política introduce en su artículo 27 una financiación que está prohibida en las campañas. De determinar que ustedes tienen financiación de este tipo, se abrirían investigaciones contra los candidatos. Está prohibida la financiación que hacen personas extranjeras. Ningún extranjero puede financiar campañas. Tampoco pueden financiar a personas que estén relacionadas con actividades ilícitas. Tampoco personas que en el año anterior hayan obtenido ingresos por mínimo el 50% provenientes de recursos con el Estado. Es decir, si una empresa les va a hacer una donación, el año anterior obtuvo un nivel de ingresos y mínimo la mitad de esos ingresos fueron generados en contrataciones con el Estado, no puede financiar la campaña política de su candidatura. También está prohibida las contribuciones anónimas. De allí que cada donación que ustedes reciban tiene que estar plenamente identificada para reportarla en el libro y en los formularios de los que les voy a hablar más adelante. Tampoco pueden donar a la campaña las personas que tengan un proceso penal en su contra por bienes con extinción de dominio o las demás características que se señalan en el artículo 27 de la reforma política. Adicional a la reforma política también sale el Estatuto Anticorrupción, que es la Ley 1474 del 2011. En ese Estatuto Anticorrupción, que yo les recomiendo que lean, en el artículo 2 se observa que se generan unas inhabilidades para contratar para aquellas personas que financien su campaña. Entonces, si una persona jurídica, una persona natural, financió su campaña en el 2,5% del tope de gastos, si participó en su campaña con una donación de ese porcentaje, no puede contratar con el Estado en los 4 años en los cuales usted ejerza como funcionario público en caso de ser electo. Para más precisión, por favor, remitirse al artículo del Estatuto Anticorrupción. De esta manera finalizamos las pautas generales. Les voy a hablar de la composición general del informe y posteriormente de los aspectos más puntuales. En la composición general del informe de ingresos y gastos es importante señalar que se debe hacer en 2 vías.
una entrega física de documentos y un envío electrónico a través de una página de internet. Esa secuencia en físico tiene más o menos una secuencia de la siguiente manera. Ustedes obtienen los soportes de sus ingresos o de sus gastos, que son facturas, actas de donación, etcétera. Más adelante lo veremos con más detenimiento. Pero ustedes obtienen los soportes de sus ingresos o sus gastos. Luego hacen un comprobante contable, que esto lo tiene que hacer el contador público, es un documento contable, y con base en esos comprobantes hacen los asientos en el libro de ingresos y gastos. Después de hacer los asientos en el libro de ingresos y gastos, ustedes consolidan la información del libro y la consignan en unos formularios que el Consejo Nacional ha diseñado específicamente para este tema, que se llama formulario 5B y que tiene 7 anexos. Esto compone el informe físico que ustedes deben entregar a la sede nacional del partido en Bogotá. Esta entrega tiene que ser máximo el 11 de noviembre del 2011, es decir, 12 días después de la elección. Tengan en cuenta, por favor, que los documentos deben llegar a Bogotá máximo el 11 de noviembre. Es decir, que tienen que hacer el envío unos días antes, de tal manera que lleguen a Bogotá en la fecha que se les coloca como plazo máximo para entregar. En el caso del envío electrónico, ustedes entran a la página de internet y más o menos se seguiría la siguiente secuencia. Ustedes han obtenido unos soportes por los ingresos y por los gastos de la campaña. El contador hace un comprobante contable por cada ingreso y por cada gasto. Con base en esos comprobantes se digita la información en el aplicativo Cuentas Claras, del cual les voy a hablar más adelante. Y al digitar la información en el aplicativo Cuentas Claras, automáticamente el aplicativo le va a generar a usted los libros y le va a generar a usted los formularios. Esto quiere decir que ya no tendría que diligenciarlos a mano. Después de que usted digite toda la información, pase la lección y usted ya tenga toda la información consolidada en el aplicativo, deben dar clic en un botón que se llama Enviar informe y toda la información se va a enviar de manera definitiva, de manera formal. Lo que no quiere decir que la información que ustedes vayan digitando no se pueda observar, porque a medida que ustedes van digitando la información va quedando en la internet y cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana puede ingresar a observar esta información. Terminando con esa composición general del informe de ingresos y gastos de campaña, que ya sabemos que es en físico y que es un electrónico, vamos a hablar de los aspectos puntuales de este informe. En el informe físico, que ya sabemos que se compone de los soportes de los ingresos y los gastos, de los comprobantes que hace el contador, del libro de ingresos y gastos y del formulario 5 y los 7 anexos, entonces vamos a ver uno a uno algunas recomendaciones generales. Los soportes de ingresos y gastos. Es importante resaltar que cada ingreso y cada gasto de la campaña debe tener un soporte como mínimo, es decir, siempre cada ingreso va a estar acompañado de un papel que describa de dónde viene el ingreso, siempre cada gasto debe estar acompañado de un papel que nos describa de dónde viene el gasto. Dentro de los ingresos los más comunes son donaciones de personas jurídicas. Estas donaciones de personas jurídicas, es decir, de empresas, de organizaciones, es muy importante que estén bien soportadas y la ley es específica que se debe soportar con una fotocopia del acta de la junta directiva o de la junta de socios de la empresa, en donde conste que hubo quórum y en donde conste que se aprobó la donación a nombre del candidato X con número de cédula X avalado por el Partido Polo Democrático Alternativo. Es muy importante que tengan en cuenta que estas donaciones de empresas deben estar soportadas de esta manera. De lo contrario, se les va a solicitar que la obtengan porque es un requisito indispensable. Dentro de los soportes de los ingresos, y para poder hablar de ellos, tenemos que analizar primero cuáles son los códigos de ingresos que el Consejo Nacional ha estipulado. Entonces, en la parte superior derecha de la diapositiva podemos observar los diferentes renglones de ingresos que el Consejo ha estipulado. El primero tiene que ver con créditos, aportes, donaciones, contribuciones que le hagan los cónyuges, compañeros permanentes, familiares o los recursos propios del candidato. En estos casos, cada donación tiene que soportarla con un acta de donación. El formato de acta de donación está colgado en la página del partido. Si ustedes ingresan a la página del partido www.polodemocrático.net, van a encontrar un cuadro que se llama Instructivos, Formatos y Normatividad. Allí van a encontrar el formato de acta de donación para que lo firmen cada uno de los familiares o su cónyuge o su compañero permanente en caso de que le haya hecho una donación a su campaña. En el caso tenemos las contribuciones, las donaciones o los préstamos que le hagan particulares, que por lo que hablábamos anteriormente ya sabemos que tienen, en el caso de las donaciones, un tope del 10% como máximo, del 10% del tope de gastos,
y estas se soportan en su generalidad con un pagaré, con una letra de cambio, o si entre el candidato y el prestamista no quisieron elaborar este tipo de documentos, pueden hacerlo con un acta de préstamo. Es un documento, una carta en la que se exponga cuánto dinero se prestó, en qué fecha se entregó y cuáles son las condiciones de pago. El siguiente código de ingresos tiene que ver con los créditos que se obtengan en entidades financieras, que generalmente se sustenta este ingreso, se soporta, estamos hablando de los soportes de ingresos, generalmente se soporta con el contrato que hace el banco y el candidato. Adicionalmente, tenemos también los ingresos originados en actos públicos, que estos ingresos originados en actos públicos se soportan específicamente con una certificación que haga el contador. Cuando sean eventos o actos públicos muy grandes, el contador público hace una certificación en la que describe en dónde se hizo el evento, cuántas personas asistieron, en qué gastos se incurrió, cuál fue la preparación, cuál fue el lugar. Y como el contador tiene la capacidad de dar fe pública, entonces la certificación del contador sobre el acto público es el soporte para cada uno de estos ingresos, que se consignarían en el Código 104, ingresos por actos públicos. El siguiente renglón es el de financiación estatal. Si usted recibió anticipo, ahí debe ir este dinero ingresado, esta cifra. Y por último, los aportes que le haga el partido, bien sean donaciones o bien sean préstamos. Todo aporte que le haga el partido, bien sea desde la sede nacional o a través de las coordinadoras departamentales, usted debe reportar estos dineros como un ingreso en su campaña y lo debe reportar en el último renglón que podemos visualizar en la diapositiva. Después de hablar de los soportes de los ingresos, vamos a hablar de los soportes de los gastos. Tanto ingresos como gastos deben estar debidamente soportados. En el caso de los gastos, el Consejo Nacional también determinó que hay unos rubros específicos para catalogar y categorizar los gastos de sus campañas. Tenemos gastos de administración, tenemos gastos de oficina, tenemos gastos de transporte, gastos de propaganda política, tenemos inversión en materiales y publicaciones. Ustedes pueden observar estos gastos en los formularios 5B, en donde aparece cada uno de esos renglones. ¿Cómo soportar los gastos? Los gastos generalmente se soportan con facturas. Las facturas son como el soporte más común, facturas debidamente autorizadas ante la DIAN. Estas facturas generalmente son de servicios públicos o pues son emitidas por otro tipo de empresas. Son el soporte por excelencia, pero en algunos otros casos no se hacen facturas, sino que tenemos otros soportes de gastos como los siguientes. Tenemos contratos, que es el que se celebra por honorarios, por prestación de servicios. Ustedes como campaña no pueden celebrar contratos de nómina, es importante resaltar eso. O por los contratos que hagan por arriendo, contratos de publicidad. Esos contratos también son un soporte de gasto. En varias ocasiones las personas no están obligadas a facturar. En estos casos el soporte no sería una factura, sino sería una cuenta de cobro. Las cuentas de cobro es muy importante que esté acompañada de una fotocopia del RUT de la persona o de una fotocopia de la cédula. Un formato de la cuenta de cobro también está dispuesto en la página del partido. Ustedes pueden ingresar a la página, descargar el formato y tener varios formatos impresos pues, para cuando le tengan que hacer un pago a algún proveedor que no esté obligado a facturar y de esta manera soportar debidamente su gasto. Otro tipo de soporte son los tiquetes que emiten las registradoras en los supermercados, etc. Los recibos de caja menor que se utilizan para taxis, para buses, para conceptos no facturables, es decir, que no se limita a facturar pues, normalmente. Y si ustedes consiguen que de pronto en una tienda de barrio no les van a hacer una cuenta de cobro, no les van a firmar un recibo de caja menor, sino que les entregan un comprobante de venta, un formatico de talonario, asegúrense por favor de que la persona que les venda el bien o el servicio firme en el documento con el nombre completo, con el número de cédula, con el número de teléfono y con la dirección, de tal manera que la auditoría pueda llamar a estas personas a confirmarles si recibieron estos dineros por estos gastos efectuados. De esta manera, ustedes, si atienden esas recomendaciones, van a tener sus gastos bien soportados. Entonces, ya hablamos de los soportes de los ingresos y de los soportes de los gastos. Ya habíamos hablado que los soportes son la primera parte, el elemento esencial, inicial, de toda la campaña y del informe físico. Ustedes tienen que entregar esos soportes en original a la sede nacional. Luego seguimos con los comprobantes contables. Los comprobantes contables los elabora el contador público, como les venía mencionando. Hay comprobantes de ingreso, específicamente para los ingresos. También pueden utilizar recibos de caja. Hay comprobantes de gastos, conocidos como comprobantes de egreso. Son las formas
Generalmente las que se compran son las formas Minerva, que se compran en las papelerías, también pueden hacerlas en computador, y hay otro tipo de comprobantes que el contador determina si hay lugar a realizarlos o no. Comprobantes como las notas bancarias, como las notas de contabilidad, esto depende de su contador. Esto que acabo de mencionarles hace referencia a los comprobantes contables, que es el segundo elemento del informe físico. Ya hablamos del soporte, ya hablamos de los comprobantes. El tercer elemento es el libro de ingresos y gastos. Los libros de ingresos y gastos ustedes debieron registrarlos ante la registraduría. La mayoría tiene un libro de contabilidad que tiene una hoja pegada en el folio inicial, una hoja que les imprimió la registraduría, en donde dice cuántos folios componen el libro y los datos de la candidatura. Hay diferentes tipos de libros, los que generalmente se utilizan son los columnarios, los de hojas continuas o hojas blancas sueltas. Ya les voy a hablar de estos tres tipos de libros. Es recomendable que ustedes impriman el libro desde cuentas claras. Como les decía, el aplicativo automáticamente genera el libro. Si ustedes no lo generan desde cuentas claras, van a tener que hacer un doble trabajo, porque de todas maneras tienen que ingresar la información en el aplicativo y tendrán que diligenciar su libro a mano. Entonces lo recomendable es que digiten la información en cuentas claras, impriman los documentos, impriman el libro y luego lo asienten en el libro de contabilidad. Ya les voy a explicar cómo. Sin embargo, si no lo quieren hacer así, también pueden llenar su libro de contabilidad a mano. En algunos pocos casos, algunos candidatos no registraron su libro de contabilidad ante la organización electoral. Si usted no registró su libro de contabilidad, el contador de su campaña tiene que hacer una certificación especial. Nosotros, como auditoría interna, dependencia del Polo Democrático Alternativo, ubicado aquí en la sede nacional, tenemos un formato para estos efectos. Entonces comuníquese con nosotros y le suministramos el formato. En el caso de los libros, el libro columnario pues generalmente es el libro de tapa verde que se consigue en las papelerías. Para diligenciar a mano, las hojas continuas pues son las que observamos en la diapositiva, y las hojas blancas pues fueron candidatos que imprimieron encabezados en diferentes hojas y esas fueron las que registraron ante la organización electoral. Como lo que les imprime el aplicativo es un archivo y desde el archivo ustedes imprimen el libro de contabilidad en hojas. Si ustedes registraron hojas blancas sueltas, pues no hay ningún problema. Colocan las hojas en la impresora y mandan a imprimir desde cuentas claras, les quedó su libro impreso. Si ustedes registraron hojas continuas, colocan las hojas continuas en la impresora de punto, mandan a imprimir desde cuentas claras y su libro les quedó listo. Si ustedes registraron un libro verde, un libro columnario como el que observamos en la diapositiva, no pueden imprimirlo desde cuentas claras directamente. Entonces lo que pueden hacer es imprimir en hojas blancas, cogen las hojas blancas y las pegan sobre cada uno de los folios del libro verde, y el contador de la campaña va a firmar en el borde de cada hoja blanca, de tal manera que la firma quede una parte sobre la hoja blanca y terminando la firma sobre el libro verde. De esta manera se garantiza que no se van a reemplazar las hojas que ustedes están pegando sobre el libro, y le damos garantía al libro de contabilidad que ustedes registraron ante la organización. Después de haberles hablado de estos tres tipos de libros, que son los que usualmente se utilizan y que es el tercer elemento del informe físico, les voy a hablar del formulario 5B y los 7 anexos. Ese formulario antes, en las lecciones pasadas que ya conocen, se llamaba formulario 5A y no tenía sino 6 anexos. La reforma política, con sus modificaciones, generó la necesidad de modificar estos formatos. Entonces fueron actualizados, los pueden conseguir en la página del partido, en la página del Pleno Electoral. Incluso en esta ocasión, a través de la reforma política, se genera la obligación de un nuevo anexo que se llama 5.6b, obligaciones pendientes de pago. Este anexo es un renglón que está en el formulario, pero que no suman en los ingresos, tampoco suman los gastos. Lo que ustedes deben hacer es, al final de la campaña, cuando sea unos días después de la elección, ustedes hacen el corte determinando qué cuentas quedaron por pagar. Introducen estas cuentas por pagar en el formato, en el anexo, y es sencillamente de manera informativa. Los formularios 5B y los 7 anexos son unos formatos fáciles de diligenciar. En la parte superior se encuentra el encabezado donde ustedes deben determinar a qué municipio fueron candidatos, si fueron candidatos a alcaldías, a consejos, gobernaciones, asambleas, guajales, si fueron en coalición, el partido que los inscribió. Están los datos del candidato, los datos del contador y los datos del gerente de campaña, que ya sabemos que solamente es obligatorio el gerente de campaña en unos casos especiales. Están los renglones de ingresos, los renglones de gastos, que ya observamos en las anteriores diapositivas,
Y como pueden observar en esta parte inferior, la firma del candidato es obligatoria, la firma del gerente es obligatoria y la firma del contador público de la campaña es obligatoria. También hay 7 anexos que lo único que hacen es ampliar la información que se encuentra en el formulario 5B. Vamos a observar solamente el primero de los 7 anexos para que ustedes puedan hacerse a una idea de cómo es el diligenciamiento de los formularios. El primero de estos anexos es el relacionado con las donaciones de familiares de recursos propios o de su cónyuge o compañía permanente. Sencillamente el anexo le pide el nombre de la persona que le donó, el valor, dirección y teléfono, número de cédula, el parentesco que tiene con usted y si fue un crédito o si fue un aporte. También van firmados por candidato, por el gerente y por el contador. De allí la importancia de que usted defina a su contador, de que contrate un gerente si está obligado a ello y de que cuando entreguen los formularios se aseguren de firmarlos todos y cada uno de ellos. De esta manera, digamos que finaliza la explicación respecto a lo que compone el informe físico, que ya sabemos que está compuesto por los soportes de ingresos y gastos, comprobantes contables, el libro de contabilidad y el formulario 5B y los 7 anexos. Después de ustedes preparar su informe físico, también tienen que preparar el informe electrónico, el cual ya les comentaba antes. Se llama aplicativo Cuentas Claras, está en la página www.cnecuentasclaras.com. Ustedes tienen que ingresar a esa página con un usuario y una contraseña. El usuario es el número de cédula del candidato o candidata. La mía, yo se la suministro como responsable del partido ante esta labor. Para solicitarme la clave, por favor envíenme en un correo electrónico a auditoriainterna@polodemocrático.net. Yo les respondo el correo enviándoles el usuario y enviándoles la contraseña. También vamos a optar por el apoyo de las coordinadoras departamentales para que nos ayuden a distribuir las claves y solicitarla directamente aquí a la sede nacional. Me envían el correo electrónico al correo que ya les dicté. ¿Cómo manejar el aplicativo? Hay un video al respecto colgado en la página del Consejo Nacional Electoral, que es www.cne.gov.co. Allí van a encontrar un video que va a solucionarles varias dudas. También van a encontrar en la página del Consejo Nacional un instructivo que habla al respecto. Y vale mencionar que también se han hecho capacitaciones respecto a cuentas claras. Las primeras capacitaciones se hicieron entre el 18 de julio y el 11 de agosto pasados. Nosotros remitimos la información a las coordinadoras departamentales para que coordinaran con ustedes como candidatos y asistieran a este tipo de talleres. Después de esto hubo otro taller el 29 de septiembre pasado. Este taller se hizo en Bogotá y se transmitió en video en diferentes regiones del país. La sede nacional también contactó a las coordinadoras departamentales para que les avisara a ustedes como candidatos y candidatas para que pudieran asistir a este taller. Si no pudieron asistir a ninguno, descarguen el video, obsérvenlo en la página del Consejo Nacional Electoral para que sepan cómo manejar el aplicativo. En este aplicativo se genera una opción y es la de importación de datos. Ustedes entran a la página que ya les mencioné, que es la de Cuentas Claras, y van a encontrar 8 cuadros de diálogo que les ofrecen diferentes opciones. Opciones como las que ustedes observan en este pantallazo. Esta parte de acá donde dice formatos, son los formatos en Excel que ustedes deben descargar si quieren digitar la información en Excel y luego importarla a través del aplicativo. Esto lo pueden hacer ustedes si no tienen acceso continuo a Internet, si no pueden estar entrando a Internet para ir digitando la información. Entonces lo que pueden hacer es descargar los formatos en Excel, alimentan la información en Excel y luego suben la información al aplicativo. Es importante resaltar que los candidatos a las gobernaciones y a las alcaldías de capitales están obligados a utilizar el módulo de los ingresos. Este módulo de ingresos ustedes lo habilitan entrando al aplicativo. La primera pestaña se llama Datos de candidato. Allí les van a preguntar si quieren utilizar el libro o no lo quieren utilizar. Si ustedes le colocan que sí, pues es porque van a imprimir el libro de contabilidad en el libro que registraron ante la organización electoral. En el caso de gobernaciones, alcaldías de capitales, es obligatorio que habiliten esta opción, es obligatorio que manejen el libro por Cuentas Claras y además no se pueden atrasar más de una semana en digitar la información en Cuentas Claras. De lo contrario, les van a colocar una multa porque así lo ha fijado el Consejo Nacional Electoral. Entonces, para resaltar,
algo, quiero hacer la siguiente precisión. El aplicativo Cuentas Claras es obligatorio para todos los candidatos, desde el candidato a la gobernación hasta el candidato a la JAL. Pero los que son candidatos a gobernaciones y alcaldías de capitales no se pueden atrasar más de una semana porque les van a imponer una sanción. Si los demás candidatos, por ejemplo candidatos a los consejos, se atrasan más de una semana, no van a tener ninguna multa en su contra, pero de todas maneras tienen que digitar la información y la tienen que enviar máximo el 11 de noviembre, que ya les decía que es el máximo plazo para que presenten su informe físico y electrónico ante la sede nacional del partido PDA. Como recomendaciones finales, les quiero hacer las siguientes. La primera es que se aseguren que todos los formularios que se impriman desde Cuentas Claras, o si los quisieron diligenciar a mano, estén firmados por candidato y estén firmados por el contador, por el gerente de campaña también, en el caso de que es obligatorio. Esos documentos los tienen que enviar en original, tanto los soportes como el libro, los formularios, los comprobantes, todo lo tienen que enviar en original a la sede nacional del partido. Sin embargo, les recomiendo que guarden una fotocopia de todo esto en su archivo personal. Cuando ustedes hacen el envío a través de Cuentas Claras, también se genera un número de radicado que es la prueba de que ustedes enviaron su informe. Entonces les recomiendo que guarden este número de radicado en caso de que llegue a existir algún inconveniente con el aplicativo. Por último, recuerden que el plazo máximo de entrega de los informes acá en Bogotá es el día 11 de noviembre. Pues el partido tiene que auditar su información, tiene que consolidarla y tiene que emitir un informe ante el Consejo Nacional Electoral. Esto era todo el contenido de la conferencia. Ustedes pueden observar la presentación en la página del partido. Muchas gracias por su atención y cualquier duda que tengan, no duden en llamar a esta dependencia, Auditoría Interna. Mi nombre es Jimmy Coral y los datos se encuentran en la página del partido. Muchas gracias. Polo Democrático Alternativo.